Perfecto. Es para aprovechar y hacer cultura de protección de datos personales, digamos, se autoriza que se grabe, siempre y cuando no se comercialice y se utilice para fines educativos y poder multiplicar el conocimiento, para establecer bien la finalidad. Para eso es, licenciada, para eso es. Son fines educativos y importantísimo lo que usted acaba de decir. Hay que mantener esa ética en cuanto al manejo de conocimiento. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días a todos y a todas. Agradecerle a Rizat la invitación a participar esta mañana, ¿verdad? El día de hoy vamos a hablar de la gobernanza de datos y ética en la salud digital desde una perspectiva ética y eficiente de los datos, ¿verdad? Yo trabajo en la Agencia de Protección de Datos Personales. Hoy vamos a hablar referencialmente de datos personales porque es parte, ingresa dentro de esa gobernanza pero es importante, ¿verdad? Justamente tener la claridad por qué es importante la gobernanza, qué es la gobernanza, en qué nos ayuda y por qué es tan importante en este momento que estamos avanzando en la salud digital. Porque tal vez en los proyectos en que ustedes tengan en el área de salud, empiecen a hablar del historial clínico, empezamos a hablar de telemedicina, de aplicaciones, de dispositivos y otra serie de cuestiones, digamos, incluso ya empezamos a hablar del uso de la inteligencia artificial. Y tenemos todas las mejores intenciones, ¿verdad? Y que sea vernos, como digo yo, como los más pro en tecnología, pero también lo más pro es saber hacer bien las implementaciones. ¿Qué es lo que implica esto? Que desde el punto de vista de lo clínico, desde el punto de vista de incluso hasta de lo administrativo o de las investigaciones clínicas, se hace relevante que nosotros tengamos claro cómo podemos usar los datos o qué podemos hacer con los datos o con quién le podemos comunicar los datos. De ahí que justamente dentro de esto es importante, o sea, saber qué es gobernanza, ¿verdad? Entonces, gobernanza es un sistema que tenemos que establecer de derechos, de decisiones, de responsabilidades cuando está involucrada la información, no únicamente datos personales, sino la totalidad de la información. O sea, si yo tengo datos financieros, por ejemplo, de financiamiento, de seguros, ¿verdad? De ese tipo de condiciones, o si tengo datos de no necesariamente sensibles, sino también de acceso restringido y restricto, ¿verdad? Tenemos que tener claro quién puede intervenir, acciones puede realizar, con cuál información, cuándo, por cuánto tiempo, en qué condiciones, bajo qué métodos, ¿verdad? Esto es una de las tantas definiciones que podemos encontrar de gobernanza, pero aquí lo importante es no solo la definición, sino las acciones que tenemos que realizar en la práctica para poder hablar que tenemos gobernanza. Esa primera acción es inventariar. Si yo no sé qué tengo, ¿verdad? Si yo no sé si yo, digamos, dentro de mis acciones, ¿verdad? Dentro de mi ámbito laboral, yo nada más doy consulta o incluso recomiendo dispositivos o estoy en una cosa, digamos, no sé, en mejoramiento de los servicios, que hay diversas áreas, ¿verdad? En las cuales ustedes se pueden desempeñar y en cada una van a haber características y van a haber tipos de datos y datos diferentes. Entonces, luego que yo tengo qué datos son los que yo estoy trabajando, yo tengo que clasificarlos, pero de previo a esa clasificación, o sea, yo tengo que tener estandarizada esa clasificación. ¿Cómo? O sea, hay diversos criterios por la confidencialidad, restringido, confidencial, interno, público, el nivel funcional, por los clientes, por las compras, por las personas, por los procesos, o por el impacto que tenga de la pérdida de esa información, una cuestión reputacional, legal, económica o paralización de las actividades, ¿verdad? Y en el caso de ustedes, o sea, incluso la vida de las personas. Entonces, ¿dónde y a dónde seguimos? Ok, bueno, ya sabemos que tenemos que tener una estandarizada esa clasificación. Entonces, ya ahora sí, tenemos que empezar a clasificar o etiquetar esa información a ver en cuál de esas cajitas cabe. Y este primer proceso es importante porque ahí, en función de esto, es que nosotros podemos generar la protección, los controles que necesitamos, ¿verdad? Si yo nada más resguardo el nombre y la cédula de una persona, evidentemente los niveles de control son diferentes. Si yo resguardo todo el historial clínico de una persona, tengo que tener claro que los riesgos, el impacto, la probabilidad
de este riesgo, o sea, son mucho mayores. Entonces, tengo que proteger, generar las protecciones necesarias durante todo ese ciclo de la vida, dependiendo, no solo en lo normal o en lo tradicional o en lo ordinario, sino también qué pasa si somos víctimas de una vulneración, ¿verdad? De una brecha de seguridad. Entonces, para poder generar a lo interno de nuestras organizaciones las normas y procedimientos acordes a esto. ¿Esto es suficiente que nosotros lo generemos en nuestras organizaciones? Posiblemente no. Les cuento, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, nosotros estamos, por medio de cooperación internacional, se está empezando un proyecto desde generar un modelo de gobernanza de los datos en el sector salud, que se supone que empezamos este año, ¿verdad? Con la cooperación de la Alianza Digital de la Unión Europea, América Latina y el Caribe. Y que ese proyecto también va a ser extrapolable, ¿verdad?, a la región y va a ser también utilizable, ¿verdad?, por otros sectores. Esto es importante porque tanto lo público como lo privado, ¿verdad? Y tal vez lo que voy a decir es algo muy obvio, pero a veces lo perdemos de vista, tenemos el mismo paciente. O sea, si yo me trato los ojos en lo público y los dientes en lo privado, o sea, mis datos no pueden tener diferente tipo de tratamiento o diferente tipo de importancia o diferente etiquetado o protección, porque son los datos de la misma persona. Y tenemos que recordar que los datos personales son de cada persona y nosotros lo que asumimos es una responsabilidad sobre esos datos. Entonces, de ahí que estos proyectos también de estandarizar en todos los sectores, en lo público y en lo privado, esa clasificación para que todos etiquetemos de la misma forma y por ende generemos una protección de carácter integral, resulta tan relevante. Porque, digamos, aquí somos tan fuertes en protección como el más débil de nuestros eslabones. Entonces, de ahí que el estandarizar es muy importante en estos temas, porque la persona para poder generar ese nivel de confianza, ¿verdad? Y sí, de confianza en el sistema, o sea, tiene que poder referenciar cada una de estos pasos que nosotros realicemos. Eh, Tal vez hasta aquí, ¿verdad? Ustedes dirán, bueno, es que, o sea, esto es muy conceptual. No, digamos, ustedes tienen que ver en cada una de sus áreas, ¿verdad? No solo ese historial, cómo lo desglosan. La en telemedicina tiene circunstancias muy particulares. Entonces, de ahí que también esa protección va a tener que ser diferenciada. Pero también aquí quiero llevarlo a otro paso adicional, que también es en nuestro ámbito personal, ¿verdad? Porque la protección de nuestros datos no es únicamente de las instituciones, sino también que nosotros somos la primera, igual como nosotros somos los dueños de nuestros datos personales, nosotros somos la primera línea de protección, pero también somos la primera línea de riesgo. Y que en el caso del área de salud, también justamente con los avances de la tecnología, también están entrando a ese otro ámbito personal que es, por ejemplo, para la selección de dispositivos, o sea, que miden la presión, el azúcar y demás, o sea, que ya lo tenemos en un reloj, lo tenemos en un dispositivo, lo tenemos en diversas cosas de medición, ¿verdad? Y que también vienen a presentarse casos como, no sé si conocen el caso de Chile, que hay de neuroderechos, en el cual el dispositivo que le servía, creo que era para apnea, recolectaba una serie de datos neurales y que no querían darle acceso a la persona. Entonces va a todo un proceso judicial y parte de lo que el juez resuelve es que no es solo es una cuestión del dispositivo por el dispositivo y el ejercicio del derecho, sino que casi que es un acto unido en, por ejemplo, aduanas para el ingreso del dispositivo del país, salud para la determinación de los permisos correspondientes, la información que tengo que tener como consumidor y la protección que tengo que darle a los datos como tal y el ejercicio de los derechos fundamentales. Entonces, vean que si bien es cierto, podemos hablar de datos de salud, esto se nos abre muchísimo más, ¿verdad? El espectro, justamente cuando hablamos, incorporamos nuevas tecnologías. Y los que pueden definir si un dispositivo puede ser o no necesario para mi estado de salud, evidentemente cuando yo voy en la confianza a una cita médica, evidentemente
son ustedes. Eso es como también un apartado adicional que tenemos que ver, justamente, igual como cuando recomiendan o prescriben un medicamento, ¿verdad? Y que puede ser que ese no sirva porque yo padezco presión arterial, ¿verdad? Este, igualmente, ¿verdad? El dispositivo, tengo que ver esos cuidados de previo a recomendarlos. De ahí que esta materia, ¿verdad? Es sumamente amplia y yo hoy quiero partir, digamos, de la parte de principios y mecanismos, ¿verdad? Que integran cómo, o cómo podemos definir esa gobernanza y cómo podemos irla trabajando, creando y también haciendo esos cambios culturales que requerimos. El principio básico y evidente es el de legalidad, porque tenemos que ver qué marco normativo nos aplica, digamos, si somos funcionarios públicos o si somos, trabajamos en lo privado, las condiciones van a variar un poco, ¿verdad? Si tenemos tratando de datos personales o si estamos trabajando con estudios de biomedicina o si son, digamos, para medicamentos, van a tener particularidades. Digamos, o por ejemplo, si hay leyes especiales, por ejemplo, en Costa Rica hay una de para, para protección adicional, digamos, para las personas que tienen VIH. Entonces, también ver ese marco normativo, justamente comprender cuál es ese impacto. Igualmente, en la transparencia. La transparencia lo que implica es que esos datos que nosotros tratemos de las personas estén claros, accesibles, explícito, qué es lo que nosotros realizamos respecto a esos datos. Y aquí, en el caso de datos personales, obviamente el consentimiento es básico. ¿Por qué? Porque ahí ese es las reglas del juego, ¿verdad? Entre ambas partes, de decir qué datos le doy, para qué le doy, a qué consiento, incluso hasta para la transferencia, ¿verdad? O sea, ¿a quién puedo comunicárselos? Entonces, esto es parte justamente de esa claridad dentro de los procedimientos que nosotros tengamos de control interno, de transparencia, de trazabilidad, ¿verdad? Que podamos revelar justamente, decir claramente y que tiene que ver con el 3 rendir cuentas a ese usuario, a ese paciente, sobre cómo hemos hecho el tratamiento responsable de esos datos, ¿verdad? Esa rendición de cuentas que implica, evidentemente que tuvimos que haber hecho una supervisión, tenemos que atender también esa estandarización, cómo lo hemos hecho. Y que esa rendición de cuentas, a veces en el caso de lo público, también tiene que venir asociado a la generación de política pública. Por ejemplo, yo les puedo, bueno, en el caso de nosotros hay una estrategia de salud digital. Entonces, también es una forma de decirle al habitante, vea, nosotros estamos trabajando de esta forma, todos los sectores estamos trabajando de esta forma, justamente para avanzar en A, B, C. Pero esa estrategia, o incluso también, ya más recientemente, la estrategia de inteligencia artificial en el sector salud, ¿verdad? Que evidentemente también no solo es una cuestión de avanzar en los mecanismos que tengamos, sino también avanzar de una forma segura y responsable, ¿verdad? Y poder generar los mecanismos de formación, los mecanismos de adopción de esas nuevas tecnologías. Pero también eso está unado a una cuestión de comunicación, a la estrategia de comunicación que nosotros podamos tener, porque a veces eso lo dejamos por aparte, ¿verdad? Y el éxito a veces de una implementación, de una buena idea, también es comunicarlo, o sea, poder decir qué es lo que hemos hecho, para qué lo estamos haciendo, cuáles son los riesgos que implica, pero y también cuáles son las medidas que estamos haciendo para complementar esos riesgos. Entonces, de ahí que la rendición de cuentas no es nada más de sentirnos supervisados o que el habitante pueda llegar a solicitar el acceso a la información, a su información o a la rectificación de su información, sino que también nosotros de forma proactiva podamos establecer cuáles son esos mecanismos dentro de una estrategia para incluso para cuestionarnos esa ruta que llevamos de salud, ese portafolio que tenemos de proyectos y que podamos justamente cumplir con el cuarto principio, ¿verdad? Que es la eficiencia y la eficacia en la gestión, porque nosotros no trabajamos, ¿verdad? En esta temática, porque sí, ¿verdad? Sino que lo que estamos buscando es justamente causar un impacto, pero un impacto positivo, ¿verdad? O sea, yo voy al médico, ¿verdad? Porque tengo un dolor o porque tengo una enfermedad, ¿verdad? No también para salir con mis datos vulnerados, ¿verdad? Sino que
justamente que esos datos sirvan en beneficio de la persona, pero también que pueda servir también para la toma de decisiones, para la gestión, digamos, de otro tipo de política pública. No sé, que hay muchos casos de X enfermedad en X zona, que también se puedan realizar ese tipo de análisis que nos permita generar acciones específicas a otros niveles, pero también dentro de las decisiones del sistema de salud. Dentro de lo público, evidentemente, eso es generar valor público, es tener un impacto en la salud de las personas, en la calidad de vida de las personas, pero sea de un sector o de otro, ¿verdad? O incluso hasta de la academia, el poder generar o implementar modelos de eficiencia y eficacia en la gestión de datos nos permite también trabajar proyectos futuros a X población o a otras, o digamos, a chicos, a mujeres, a hombres, o sea, de ciertas características, ¿verdad? Como por ejemplo, hay en este momento, bueno, la Caja Costarricense del Seguro Social tiene un proyecto de inteligencia artificial para la predicción de diabetes mellitus. O sea, entonces no solo es una cuestión de beneficio para las personas en este momento, sino también en generar esos modelos predictivos que permita de forma previa, ¿verdad? Ir generando toda una preparación, ¿verdad? Para enfrentar justamente esos factores de riesgo que pueden enfrentar las personas que se determinaron que las personas que tenían A, B, C, D características de cierto sector puede llegar a desarrollar la enfermedad. Entonces, dentro de esos procedimientos, obviamente, la responsabilidad, la estandarización, la generación de políticas, de procedimientos, de profesionalización, ¿verdad? Porque tampoco es que de la noche a la mañana se va a generar un patrón predictivo sino que tiene que haber toda una preparación desde lo jurídico, desde lo administrativo y evidentemente desde lo clínico, ¿verdad? Para el desarrollo de esas herramientas. Incluso en estos puntos hay otra serie de cuestiones que dentro de lo médico se tienen que ir generando, ¿verdad? Digamos, en el caso de nosotros, bueno, la parte de los protocolos, digamos, del grupo core, el HL7, de pensar en otro tipo de estandarizaciones internacionales, por ejemplo, como SNOMED y ese tipo de cuestiones, o sea, vienen justamente a poder tomar esa eficiencia, eficacia en la gestión, porque todos comprendemos que si decimos azul, todos comprendemos lo mismo por azul. Entonces, puede ser que yo llegue, me trate X médico, ¿verdad? Y mañana me trato con otro, pero todos estamos claros que qué significa azul en mi expediente o qué significa las letras, tres letras, ¿verdad? Entonces, eso no solo es una cuestión de respeto de los derechos de las personas, ¿verdad? El hacer un tratamiento adecuado, sino que va a ser más eficiente y más eficaz el tratamiento o la atención que nosotros le demos a las personas. En este proceso de definir incluso esa estandarización o esa elección de protocolos, esa elección de certificaciones o procesos, el punto 5 de participación es elemental, porque eso tampoco es una cuestión que se limite al Ministerio de Salud o a la autoridad de salud. Esto es un foro multiactor, ¿verdad? Donde también tiene que haber una comunicación ágil y evidentemente basados desde la ética. Yo les decía ahora al inicio, o sea, yo soy de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes, de PROAP, de Justicia y Paz, pero asisto, bueno, por el momento como invitada, pero digamos, se está haciendo el cambio correspondiente en el reglamento al Comité de Salud Digital, que es un foro multiactor en el cual participa lo privado, participa lo público, las entidades del sector salud del público, participa la academia, colegios profesionales. Entonces, la creación de todas esas, la adopción de esos procesos, esa estandarización de esos protocolos, de todas esas cosas que tenemos que ver, digamos, como región, ¿verdad? También es una decisión consensuada que evidentemente el Ministerio de Salud, como rector de la gobernanza de los datos de salud, ¿verdad? Es quien oficializa, pero bajo un consenso. Y con el 6, ¿verdad? El liderazgo y el compromiso no solo es únicamente del ministerio, sino que tiene que ser de todos los que participamos en el ecosistema del sector salud.
incluso hasta el propio paciente. El poder opinar, de ver en qué se hace, el poder participar en las encuestas o participar en las diversas calificaciones que se puedan hacer al interno, justamente para ir pensando en la eficiencia y en la eficacia. Pero también en lo que respecta a ese paciente, ¿verdad? Un punto importantísimo es la calidad y la confiabilidad de la información. Porque si nuestra información la utilizamos para cualquier cosa, no con la adecuación al fin para el cual fue recolectada, no es actual, no es veraz, no es exacta, eso no solo va a comprometer el ecosistema como tal, en cuanto desde el punto de vista médico, sino también va a comprometer la credibilidad, ¿verdad? En el propio sistema del paciente, no va a confiar en ese sistema. Entonces, las repercusiones de no respetar estos principios básicos tiene repercusiones más allá de lo médico. Tiene repercusiones incluso en lo social, digamos, en la calidad de vida del habitante en términos generales, ¿verdad? Y cuando llegamos al punto 8 que hablamos de seguridad, privacidad y ética desde el diseño, evidentemente aquí viene a amarrar todo el resto de puntos, porque no es solo es adoptar la tecnología o las nuevas tecnologías o las herramientas, las aplicaciones y demás, sino que tenemos que hacerlo de una forma segura, cumpliendo con los derechos de las personas en términos de intimidad, privacidad y desde un mecanismo ético, ¿verdad? Pero tenemos que recordar que los datos no es una cuestión que tiene que darnos miedo, digamos, de que no podemos utilizarlos. No, o sea, lo que tenemos que hacer es aprender a utilizarlos correctamente. Digamos, para la investigación, cómo hacemos, digamos, la anonimización, la despersonalización, ¿verdad? Podemos generar esos datos necesarios justamente para poder generar investigación científica. Lo único es que tenemos que generar un procedimiento estandarizado para hacerlo responsablemente. O incluso en esta parte tenemos también que hacer la aclaración y que es de lo que también tenemos que ir generando esa formación en que podamos diferenciar gobernanza, ciberseguridad, privacidad, seguridad de la información, porque no es simplemente adoptar la tecnología, sino que tenemos que ir aprendiendo todos esos otros elementos que son necesarios para poder hacerlo de una forma segura. En el caso nuestro, desde el año pasado, a todo el sector salud se está promoviendo cursos de fundamentos básicos de ciberseguridad. Fundamentos, digamos, también la agencia, digamos, ofrece cursos básicos respecto a protección de datos personales. Entonces, esa adopción, ¿verdad? De esa cultura, no solo de verme como más pro, como les decía yo ahora, de incluir dispositivos o incluir nuevas tecnologías, sino el ir acrecentando ese conocimiento técnico desde las diversas perspectivas, ¿verdad? Porque, digamos, los grupos de trabajo en muchos de estos casos, les puedo decir, digamos, por ejemplo, para el gestor del consentimiento informado, o sea, ahí están médicos de diversas ramas, informáticos, administradores, abogados, o sea, de lo público, de lo privado, de la academia, y que eso hace que ese producto que podamos desarrollar y ofrecer siempre sea como está reflejado en la diapositiva, que tenga las personas en el centro. O sea, todo lo que generemos, todo lo que creemos, o sea, tiene que ser para mejorar la calidad de vida de las personas, no para generarle un problema adicional, ¿verdad? Entonces, en esta perspectiva, ¿verdad? Es que la gobernanza de datos tiene que caminar. Pero quisiera compartirles también un poco específicamente dentro de ese apartado de gobernanza de datos, lo que refleja es lo que es de protección de datos personales. O sea, que tenemos que ver cuáles son los tipos de datos personales que tenemos, si son de carácter estricto o restringido, no solo únicamente pensar lo que como que todo es sensible, ¿verdad? Porque a veces descuidamos detalles de lo económico o ciertas cuestiones importantes, ¿verdad? O de seguros y que a veces se quedan por fuera. En cuanto a los principios, podríamos volver a retomar mucho de lo que acabamos de decir de la gobernanza, ¿verdad? De que tiene que ser
y podríamos hablar, hacer como 3 charlas solo de principios de protección de datos personales, pero el hecho de respetar la finalidad, respetar la normativa, que lo que adoptemos sean proporcionales, digamos, ahí tiene que ver mucho incluso con datos biométricos, que a veces pretendemos implementarlo en todo, pero yo siempre les digo, bueno, es totalmente necesario. Incluso si hay una brecha de seguridad y tengo que cambiar mi clave, nada más me dicen, me cambio mi clave y hago otra más robusta. Pero si la forma de ingresar es la huella las huellas de mis dedos, el iris o mi reconocimiento facial, si vulneran eso, ¿qué hago? O sea, no puedo cambiarme los dedos, no puedo cambiarme la cara, ¿verdad? Entonces, evidentemente, ahí la seguridad tiene que ser muchísimo más alta si es proporcional, razonable el utilizarlo. La confidencialidad, evidentemente, en el caso de ustedes, justamente por el sector que son, no hay que así como que explicar de más, justamente porque, o sea, la información a la cual tienen acceso es única y exclusivamente para ese proceso. Y evidentemente la lealtad con que ustedes traten a su cliente, la responsabilidad proactiva, que eso va incluso y más allá, digamos, de lo que ustedes, los mínimos que tengan que generar, sino la responsabilidad sobre esas decisiones, la evaluación de impacto que se debe realizar, y esa evaluación de impacto a veces únicamente se ve en lo económico, ¿verdad? Pero no se ve el impacto en los derechos o en la salud de las personas. Entonces, de ahí que el generar los protocolos y medidas de seguridad acordes a la cantidad de datos, a los tipos de datos que ustedes tengan, se hace muy necesario, justamente para poder generar las políticas que son necesarias, ¿verdad? Sea de entrenamiento, digamos, en el caso de inteligencia artificial, de entrenamiento de datos o de borrado seguro, o de cómo incorporar, cómo recolectar datos, cómo estandarizarlo, qué certificaciones necesitamos, mecanismos incluso hasta de autorregulación, roles, responsabilidades, tipos de usuario, ¿verdad? Van a ser importantes para los accesos a datos como tal en los diversos historiales. Y que también, en cuanto a las medidas de seguridad, vengamos a establecer, digamos, si necesitamos qué tipo de controles necesitamos, si hay que cifrar la información, cuáles son los controles de acceso, qué auditorías necesitamos específicas. Y obviamente esto considerándolo dentro de el ciclo de vida de la información. Y, por ejemplo, volvemos a la privacidad desde el diseño, ¿verdad? O sea, tomarlo en cuenta en cualquier proyecto desde el inicio, ¿verdad? Para poder generar ese impacto en las personas, en los procesos y en la tecnología, ¿verdad? Para poder tenerlo desde un punto integral, pero que también cuando lo vemos en las brechas, en el uso indebido, en la vigilancia, en la discriminación algorítmica, sea algo que también dentro de las bitácoras podamos determinar. En el caso de EDUS, por ejemplo, en Costa Rica, si ustedes ven, en los últimos días hay varios casos que han salido de confidencialidad y que se ha conocido información, ¿ok? Está mal, ¿verdad? Pero qué importante es ver el otro punto de que se sabe la información de quién ingresó, cuándo ingresó, a qué ingresó. Entonces, digamos, a veces no podemos pensar que vamos a controlar todo y que alguien no va a hacer un uso indebido o no va a generar algún tipo de acto que vaya en contra de las normas, pero el poder probar quién ingresó, cómo, cuándo, a qué en una bitácora es sumamente importante. Dentro de los proyectos del área de salud, y quise incluirlo, ese rol de las autoridades de protección de datos personales, porque ustedes muchos pertenecen a países donde tienen, ¿verdad? Autoridades. Y aquí abajo les incorporé los que están así más suscritos son los que tienen ley específica en protección de datos personales, otros que están en implementación y otros países de América Latina que no tienen. La autoridad de protección de datos personales no solo es únicamente para sancionar, ¿verdad? Sino que también tiene que tener ese rol de aliado estratégico para poder generar esta serie de proyectos. Y se los explico tal vez, siempre uso una comparación que tal vez en el sector de ustedes se entiende más. O sea, yo como autoridad de protección de datos personales, nada hago en llegar a la autopsia de una brecha o de un proyecto. O sea, yo necesito llegar de previo para poder tomar desde la privacidad, desde el diseño, la aplicación de cómo hacerlo correctamente. Porque si no, ya el impacto en las personas en la credibilidad y demás de las instituciones, ya lo generamos.
¿verdad? Y cómo solventamos una brecha en datos de las personas, de datos de muchas personas o incluso de sectores como de personas menores de edad o personas con discapacidad o con VIH y demás. O sea, eso no es tan fácil de reconstruir. Entonces, en la protección de datos personales, yo sí diría que el rol de las autoridades también es importante de cómo también asumamos de los mismos principios que hablábamos ahora, o sea, cómo la autoridad con liderazgo, con compromiso, ¿verdad? Participe activamente, no solo como señalando lo que está mal, sino también desde la perspectiva de que todos somos pacientes. Entonces, también es trabajar en pro de mi familia, de mi comunidad, del país en general y ir sumando, sumando justamente para generar esa protección que necesitamos. Pero evidentemente esto tiene que venir acompañado de ética. ¿Verdad? No solo es una cuestión de normativa porque podemos tener las mejores normas, los mejores procedimientos, pero no es mejor disposición de cumplimiento. El hecho que nosotros tengamos un consentimiento informado, que respetemos, que entendamos esa autonomía del paciente para poder decidir en qué no autoriza, a quién autoriza, pero que nosotros esa información la utilicemos en medidas de la equidad, no discriminación. Sobre todo esto aplica mucho cuando hacemos investigación clínica, ¿verdad? Entonces a veces nos dirigimos a cierto grupo nada más o nos dirigimos o tenemos ciertos sesgos en las decisiones. Entonces, sí es importante, ¿verdad?, que lo miremos esa parte de ética dirigida a la no discriminación. Incluso eso también ahora con la utilización de la inteligencia artificial, los sesgos que se puedan generar en cómo lo alimentemos, en cómo lo acrecentemos, va a ser relevante justamente para esa equidad y no discriminación y que no generemos o perpetuemos, ¿verdad?, diferencias que tenemos previas a la inteligencia artificial. Otro punto importante en la ética es la minimización de riesgos y la maximización de beneficios. O sea, nosotros trabajamos nuevamente en favor de las personas, no causarle un riesgo o un impacto adicional, sino que buscamos mejorar la calidad de vida de las personas y que esto en sumatoria, ¿verdad? Genera un beneficio de carácter colectivo, ¿verdad? Porque también la inversión que se hace en salud, la inversión que se hace en la infraestructura, en servicios, en medicamentos, ¿verdad? En toda la cadena, ¿verdad? Que tiene de servicios, ¿verdad? De logística. En temas de salud, obviamente esos beneficios tenemos que maximizarlo porque como en todos, ¿verdad? Los recursos a veces son limitados, pero que evidentemente cuando incorporamos esas nuevas tecnologías tenemos que hacerlo desde la responsabilidad. Las nuevas tecnologías traen nuevas responsabilidades, incluso acrecentan los riesgos que tenemos ya desde el papel, ¿verdad? Entonces, tampoco son así como tan nuevos esos problemas. Lo que pasa es que en las nuevas tecnologías, o sea, podemos procesar, incrementar los servicios, hacer más ágil el análisis de datos, pero también más rápidamente podemos generar los problemas, los sesgos, los impactos en las personas. De ahí que la parte ética resulta muy importante es un eslabón muy importante dentro de la gobernanza como tal. ¿Qué desafíos y oportunidades tenemos en este momento de transformación digital? Bueno, tenemos que vencer aspectos culturales sobre el uso responsable de los datos, entender que sí podemos utilizarlos, pero tenemos que cumplir procesos y procedimientos. No es que porque siempre se ha hecho así o porque yo lo quise hacer así, no. O sea, esa transformación digital también tiene que venir a ordenarnos en cómo hacemos y en respetar ese marco normativo. Otra cuestión importante es que la fragmentación normativa regional que tenemos, o sea, justamente el tender a esa estandarización, beneficia incluso al ser una región competitiva, a ser una región que pueda venir a desarrollar proyectos porque tenemos normativa parecida o procedimientos parecidos, ¿verdad? Porque las grandes corporaciones, ¿verdad? Sale muy caro también hacer implementaciones diferentes donde somos mercados relativamente pequeños, pero en conjunto somos un mercado atractivo, ¿verdad? Entonces, es importante, ¿verdad? Trabajar en forma conjunta en generar normativa regional, pero también teniendo claro que los desafíos no tienen fronteras, porque la parte digital, o sea, no es que mis datos, nada más, por poner un ejemplo más comercial, ¿verdad? Facebook o Amazon, ¿verdad? Nada más los tienen en Costa Rica y no pasan más allá. No, o sea, son desafíos y problemas globales. Entonces, también de ahí en que podemos trabajar en la construcción
de soluciones, ¿verdad? De manera conjunta. Las brechas tecnológicas también nos evidencian que esos problemas son conjuntos, ¿verdad? Y que la cooperación, ¿verdad? Es importante, como les contaba ahora, Costa Rica está con este modelo de gobernanza digital, con el apoyo de la alianza y que esperamos que en algún momento sea referente para toda la región. Igualmente, en lo otro que hemos ido avanzando es en la interoperabilidad. Nosotros, digamos, el país hay, digamos, cuestiones muy importantes respecto a la interoperabilidad, digamos, de la parte de seguros, del Instituto Nacional de Seguros, con la caja para darle continuidad al servicio. Pero también entre nuestros países hay cuestiones de carácter digital que han ido avanzando y que vamos ahí como trabajando, tal vez no tan rápido, digamos, qué sé yo, la firma digital, la identidad digital, que la firma digital mía en Costa Rica sirva en República Dominicana o en Honduras o en Uruguay, ¿verdad? Entonces, eso también permite esa facilidad y esa agilidad también que podemos necesitar para esa transformación digital. Pero el respeto justamente y hacerlo de forma adecuada, eso es lo que nos permite generar una construcción de confianza en la selección de dispositivos. Por ejemplo, si encontramos el poder compartir, o sea, no solo lo bueno que hagamos, sino también lo malo que nos pasa, ¿verdad? Nosotros dentro de las análisis que, digamos, que se han hecho, digamos, para la adopción de SNOMED, por ejemplo, se ha tomado referencia a otros países que no tenían definido ciertas partes de procesos y empezaron a pagar la licencia como país, sí, pero no estaban preparados para la implementación. Entonces, ¿de qué se ha hecho? Que bueno, cuando estemos listos ya en implementación, que ya ahora sí hay que tomar la decisión de empezar a pagar lo que corresponda a SNOMED. Entonces, esa construcción de confianza también ahí puede ser general. Ahí les puse para revisar un análisis de ciberseguridad y protección de datos personales en América Latina y el Caribe. Es muy básico y trae gráficos, o sea, que nos evidencian justamente en dónde está cada uno de nuestros países, pero a veces nos entrelazamos y digamos, y a mí me gusta ser cuidadosa en estos temas porque puede ser que muchos de sus países tengan eh, normativa diferente, ¿verdad? Entonces, a mí me llama mucho la atención porque a veces llegan y van a algún congreso y dicen, no, pero es que vea, en tal lugar hacen tal cosa. Sí, pero ellos no tienen ley de protección de datos personales, ¿verdad? Entonces, el tener claro de dónde van a adoptar una política o de dónde, o sea, eso también les va a dar un referente como si están partiendo de de mismo plano en cuanto a la idea de seguridad, de privacidad. Entonces, son como detallitos, ¿verdad? Que tenemos que tomar en cuenta justamente porque eso nos permite avanzar en los proyectos, ¿verdad? Y en lo que podamos también generar en manera conjunta o también ir viendo otros proyectos que tengan otros países. Por ejemplo, yo les decía, digamos, nosotros hemos hecho, bueno, las guías core de interoperabilidad, la estrategia de inteligencia artificial, la gobernanza de datos, hemos generado, digamos, incluso capacitaciones para el sector donde hemos participado personas de Panamá, de República Dominicana, que nos la ha generado la Alianza Digital. Pero esta construcción de confianza, ¿verdad? Y el ir intercambiando experiencias se hace muy importante justamente para empezar a ver esas recomendaciones, ¿verdad? De cumplir con lo normativo, de capacitarnos de forma técnica, en lo jurídico, en lo ético, de forma continua, el implementar las políticas de gobernanza de datos, de seguridad claros, porque vamos a ver, el informático a veces tiene su terminología, los abogados tenemos nuestra forma de hablar, la parte médica tiene su forma de hablar y su forma de escribir, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? O sea, en estas cuestiones, o sea, tenemos que sentarnos, hablarnos de forma clara, no para que lo entienda un informático, no para que lo entienda un médico, sino para que lo entienda el habitante. ¿Verdad? Porque nosotros no, nuestras poblaciones no todas tienen tal vez el mismo nivel de escolaridad, pero todos tienen datos y cada uno de ellos son responsables de sus datos, por lo cual la forma o el tratamiento de sus datos tiene que quedarle claro para ver, digamos, para ver qué es lo que está haciendo su médico o la institución pública o privada con los datos como tal. Importantísimo realizar impactos de privacidad no solo al inicio de un proyecto, sino también en todo el ciclo. Y esto cobra mayor relevancia
cuando implementamos inteligencia artificial, porque podría ser que hicimos una evaluación de impacto inicial y no genera ningún sesgo, no genera ningún tipo de problema de discriminación, pero cuando se hizo la actualización, resulta ser que sí genera algún tipo de sesgo. Entonces, no solo con inteligencia artificial, ¿verdad? Sino en todo tipo de tratamiento de datos personales, ¿verdad? Que cubre todo, ¿verdad? Cuando hablamos de tratamiento, incluye todo el ciclo de uso del dato, desde que lo que recolectamos, lo resguardamos, conexión, desconexión, borrado, ¿verdad? Si lo resguardamos en un folder o en un servidor o en una terminal local o en la nube, ¿verdad? Viene, o sea, tenemos que tener claro, ¿verdad? Cuál es ese impacto, ¿verdad? Que puede generar, ¿verdad? Y esas evaluaciones son muy, muy, muy importantes. Igualmente, fomentar la transparencia y la participación ciudadana. O sea, nosotros aquí, sobre todo cuando hablamos de la adopción de nuevas tecnologías, yo digo que también que hay que adoptarlas desde la humildad. ¿Por qué? Porque estamos adoptando tecnologías que no conocemos, que están en pleno conocimiento, crecimiento, y a veces el usuario es el que nos va a venir a decir, vea, es que me encontré tal cosa o me pareció extraño tal cosa, ¿verdad? Y no solo desde lo médico, sino también desde lo tecnológico. Entonces, esa transparencia, esa comunicación que podamos, esa comunicación y esa apertura que podamos tener para la participación ciudadana van a ser relevantes. Igualmente, desde la perspectiva de protección de datos personales, el consentimiento claro y completo, ¿verdad? Y que no es un documento nada más que diga, consiento la utilización de mis datos, o sea, no, tiene que tener esa calidad de información, ¿verdad? Y que también nos permita ese consentimiento, que no sea una camisa de fuerza, ¿verdad? Que no es que nosotros hay cosas que no las podemos hacer, no, sino que tenemos que comunicárselas al habitante. Entonces, y en este caso de la reutilización y la investigación es un punto de ellos. El generar un proceso de anonimización, de desvinculación o técnicas de privacidad diferencial o datos sintéticos, ¿verdad? Los que trabajan en investigación es relevante, pero también estandarizados, también formalizados, comunicados de forma transparente son importantes justamente para poder generar la investigación. Y la investigación es sumamente importante, ¿verdad? Porque también está vinculada con otras cuestiones, puede ser de la competitividad como país, pero también puede ser de la innovación, del desarrollo de nuevas aplicaciones, herramientas de trabajo, pero que siempre tienen que venir permeadas de que si vamos a utilizar los datos de las personas, tenemos que no sean plenamente identificables. Eh, y entonces, el tercer punto que está aquí, digamos, de establecer protocolos y medidas de seguridad son importantes de respecto a la responsabilidad que asumen, ¿verdad? No es lo mismo tener los datos de 10 personas a tener, por ejemplo, en el caso de EDUS, que tienen registrados cerca de 8 millones de personas, ¿verdad? Entonces, y dirán, ¿por qué 8 millones de personas y Costa Rica tiene menos población? Bueno, porque hay una serie de cosas, no necesariamente tiene que ser costarricense, hay otra serie de derechos, digamos, no sé, a las personas menores de edad se les atiende, a las mujeres embarazadas, ¿verdad? Sin necesidad de un seguro. Entonces, sí es importante que sea acorde, ¿verdad? A esa capacidad, o igual en lo privado. No es igualmente, digamos, sea de un estrato muy alto, ¿verdad? En el cual ustedes se desempeñen, evidentemente, tal vez esas personas con X características no van a querer que sus datos sean vulnerados, o igual si trabajan en cuestiones como tipo ONGs y demás que trabajan con población, digamos, de menores, de escasos recursos, tampoco eso es para generar un estigma que pueda andar la información por cualquier lado, ¿verdad? O que inmediatamente con solo que aparezca una persona en X clínica se va a considerar pobre, ¿verdad? Entonces, eso también es una cuestión que es parte de la determinación de un dato sensible, ¿verdad? Que puede generar discriminación o señalamiento social. Y por último, ¿verdad? Yo les diría dentro de las recomendaciones el colaborar y acercarse a las autoridades de protección de datos personales y a las redes regionales, ¿verdad? A mí me llama mucho la atención porque este año he tenido acercamiento con varias redes iberoamericanas, pero cuando hay una reunión de autoridades de protección de datos personales, tal vez no hemos generado esas sinergias, ¿verdad? Para poder comprender todos los mundos y proteger los datos de las personas porque trabajamos con con los mismos habitantes, ¿verdad? Entonces, de ahí que, y para el mejoramiento de las condiciones de esos habitantes. Eh,
sí me gustaría terminar con una pregunta, o sea, ¿cómo garantizamos que una transformación digital sea eficiente y respetuosa también de los derechos fundamentales, ¿verdad? Eso creería que debería ser un norte que todos deberíamos tener, que yo les diría que eso tiene que empezar desde la responsabilidad, de saber qué rol tenemos cada uno y saber también qué sabemos y qué podemos aportar, pero también saber qué no sabemos y que tenemos que buscar ese acompañamiento y ese acompañamiento técnico desde la gobernanza para saber qué tengo, qué clasificación, qué etiquetado, cómo lo he protegido adecuadamente, ¿verdad? Desde la transparencia para poder decirle al habitante, vea, yo hago A, B, C con sus datos, pretendo hacer investigación clínica, pretendo hacer tal cosa, o vea, esto es un experimento, o este dispositivo apenas está iniciando en el mercado. O sea, esa transparencia también está ligado con la ética, ¿verdad? O sea, yo no puedo decirle que es maravilloso o decir, bueno, o le voy a mandar, igual como no le mandamos todos los medicamentos de X casa comercial, ¿verdad? O sea, porque no corresponde, o sea, tampoco voy a inventar en lo digital cuestiones que no haría en otras áreas, pero sobre todo desde la empatía, ¿verdad? Hay que recordar que todos somos pacientes en algún momento, ¿verdad? Que nuestras familias son pacientes, que nuestras organizaciones, que nuestros compañeros de trabajo, cada uno son pacientes. Entonces, esa construcción que hagamos desde la empatía es sumamente responsable, tiene que ser sumamente ética, desde la gobernanza, desde la transparencia, pero vuelvo a la pregunta, ¿verdad? O sea, ¿cómo generamos eso? O sea, es justamente teniendo al paciente en el centro. Lo que nosotros hagamos desde la buena fe, desde la transparencia, desde la ética, el irlo documentando, es importante porque podemos equivocarnos, sí, pero podemos equivocarnos desde que partimos de algo inadecuado, que no teníamos los recursos o que no teníamos las condiciones, pero sí es importante, ¿verdad? Que podamos demostrar que hemos hecho lo mejor que podemos con los recursos que tenemos. Yo a veces les he dicho a los equipos locales, ¿verdad? Dice, pero es que no lo tenemos claro. Yo, o sea, yo no, y me dice, "Vea, usted sabe, le digo, "Vea, yo le soy sincera, o sea, yo experiencia en implementar un proceso de interoperabilidad para un país, nunca. ¿Verdad? Entonces, esas son parte también de las expertise que vamos generando dentro de nuestros equipos, dentro del sector, dentro del país, y que también tenemos que compartir esos conocimientos, ¿verdad? O sea, que yo venga y les diga a ustedes, bueno, es que nosotros hemos generado en el país, no sé, la gobernanza de los datos o un proyecto de gobernanza o las guías core o hemos implementado HL7 o hemos definido el IPS, por ejemplo, ¿verdad? Para transferencia, o la estrategia esta, la estrategia el otro, que vamos a generar AB eventos. O sea, eso no quiere decir que sea lo único que se puede hacer, ¿verdad? Pero que sí es parte de lo que vamos acrecentando en cómo hacerlo correctamente. Porque hoy hablamos de inteligencia artificial, mañana puede ser que hablemos de X o Y dispositivo, ¿verdad? Pero que nunca van a estar separados de estos componentes, ¿verdad? La responsabilidad, la ética, la transparencia, la gobernanza, la empatía y de tener el habitante en el centro. Entonces, el cómo nosotros lo generemos, ¿verdad? Es importante, pero también cómo comuniquemos, ¿verdad? A los otros ambientes, a los otros sectores, ¿verdad? Intervinientes para que podamos seguir implementando, generando esa transformación digital es parte del proceso y incluso es lo más importante, ¿verdad? Porque es generando competencias y es generando ese entramado que necesitamos justamente, no solo para mejorar la salud, ¿verdad? La salud propiamente del paciente, sino también para incrementar la confianza, la credibilidad en el sector y sobre todo, ¿verdad? El poder ir avanzando con las nuevas tecnologías, pero desde la responsabilidad. Quiero dar las gracias por el espacio y concluir con una frase que me pareció muy, muy bonita, ¿verdad? Cuando estaba tratando de armar la intervención de hoy, es que la confianza es la moneda de la salud digital y se acuña con una gobernanza de salud robusta y centrada en los derechos del paciente. Entonces, de ahí justamente es de donde podemos avanzar, ¿verdad?
Y también recordar que la confianza es sumamente delicada, es muy delgada, digamos. Cuesta mucho construirla y es muy fácil perderla. Y desgraciadamente a veces cuando alguien no quiere hacer algo responsablemente, también impacta a los que lo están tratando de hacer responsablemente. Así que, o sea, esto es un asunto, nosotros en la agencia decimos que la protección de datos personales es un trabajo en equipo, ¿verdad? Entonces, ese trabajo en equipo que también tenemos que ayudar a construir, a fomentar, a fundamentar, a acrecentar esa confianza con un trabajo responsable, empático, ético, que es relevante justamente para poder acuñar todo teniendo el paciente en el centro. Les dejo ya decir la parte de consultas y ahí les dejo un quick code de esas y ya es de publicidad de la agencia, ¿verdad? Justamente para que puedan ver incluso actividades con sus chicos, ver cómo se hace el tratamiento de datos personales en Costa Rica. Los que no tienen ley de protección de datos también les puede servir mucho. Y los que tienen ley de protección de datos también ver en qué han avanzado ustedes para que podamos generar marcos normativos más eficientes y estandarizados en la región. Entonces, dejo de compartir y para irme, pues, para empezar a ver las consultas. Excelente exposición, licenciada. En verdad, me encantó. Ahí tocó puntos muy importantes. Sobre todo en la gobernanza de datos hay que tener en cuenta las responsabilidades que cada área debe asumir. Usted tocó ese punto que fue una de las cosas que más me impactó porque en estos días estuvimos hablando de eso dentro del grupo. Y yo lo que les quería hacer ver era precisamente al grupo de que cada quien asume una responsabilidad, pero la responsabilidad mayor la tiene quien atiende directamente al paciente, que es el personal de salud. A ver, como decía un viejo dicho, zapatero a tus zapatos. Cada quien debe hacer la labor que le corresponde, pero dentro de un marco donde todos colaboremos, ciertamente, pero la parte ética, que es la más importante, la lleva el personal de salud, porque esa gobernanza de datos, si hay alguien que tiene que manejarlo con toda la delicadeza del mundo, es el personal de salud. Más que cualquier otro de los, más de cualquier, que cualquier otro de los implicados, ¿por qué? Porque lo maneja de tú a tú con el paciente. Y eso es bien delicado. Ya les voy a dar el pase a Pedro y a Edgar y tengo varias preguntas en el panel, así que Ok, voy por parte. Tiene varias preguntas, licenciada, así que ok, la cosa se puso vamos. interesante. Por eso es que le digo que este manejo de lo que es la gobernanza de datos incluso forma parte de nuestra estructura educativa. Usted sabe que nosotros en RISA tenemos una estructura educativa para manejar punto a punto cada cosa que es lo que más impacta dentro del ambiente de salud. Cada cosa, y así está esquematizado. Entonces aquí lo más importante es saber cómo esa gobernanza de datos nos hace interaccionar, pero delegando las responsabilidades como debe ser, que creo Ujú, que fue el punto que más me gustó. La responsabilidad es algo que hay que tomar muy en cuenta, sobre todo cuando se maneja persona a persona. Y dijo un punto también muy importante, la empatía. Todos somos pacientes. A pesar de que uno esté en un puesto, yo soy médico de profesión, pero yo he sido paciente, y no una vez, varias veces. Entonces, todos somos pacientes también. Si ujú, mantenemos esa empatía y esa ética, recordamos eso, entonces, ya va. Cuando me toca ser paciente, ya yo sé en qué me estoy implicando. ujú. De Bueno, acuerdo. Pedro, la primera para ti y después viene Edgar, y ya tengo varias preguntas aquí que hacer. Gracias, gracias, gracias. Licenciada Wendy, felicitarla. Indudablemente, Costa Rica siempre sigue poniendo ejemplo en muchísimos Sí. parámetros. Nada más, digo, felicitarla, envidia y de la mala, porque no hay envidia buena. Y no sé, preguntarme por qué, y todas las dificultades que siempre se tienen, incluso los cambios en la Caja Costarricense del Seguro Social, los Mm, cambios en el Ministerio de Salud, medios explosivos y medios intensos, por no decir problemáticos, pero la base del desarrollo de salud digital en Costa Rica se mantiene. Se mantiene porque lo manejan hay ya una como línea. una política pública Ujú. y no solo se mantienen, sino crecen, porque sé que están incluyendo, aparte de la caja, están incluyendo hospitales privados, están incluyendo a otras áreas, a todas las áreas del ministerio. Nada más como curiosidad,
lo primero que se me antoja pensar es que si tienen registro de 8 millones de personas y Costa Rica tiene 5.120.000 según el censo del año pasado, no se habrá duplicado un número alto de pacientes que cambien su nombre y que digan, porque en algunos institutos públicos hace tiempo en México, tú entrabas y se llamaba Wendy Rivera Román y terminaba llamándose Cindy Ulate Román. Este, y le cambiaban, el registro eran 16 números y de los 16 dos estaban equivocados. No hay más registro. No, vamos a ver, en el caso de nuestro país, digamos, hay países, digamos, que tiene un número de registro de salud, ¿verdad? Y un registro, digamos, de la identificación. En el caso de Costa Rica, nosotros solo tenemos un número de identificación para todo, ¿verdad? Desde el día en que yo nací, tengo el mismo número de identificación y a partir de eso, en todos los Excelente. sistemas se registra, Ujú. ¿verdad? Incluso, por ejemplo, para ciertos servicios el Tribunal Supremo de Elecciones, por parte del registro civil como tal, ¿verdad? Da los servicios hasta el punto, digamos, de que usted pone el número de cédula y inmediatamente le registra, digamos, el nombre completo y ciertos datos que pueda interesar porque tiene una connotación de acceso público, esa información. Lo que también pasa es que, de acuerdo a las normas de nosotros, sí, bueno, tenemos también mucha migración, ¿verdad? Evidentemente, ¿verdad? Ujú. Paso por motivos políticos, por motivos económicos, lo que sea, ¿verdad? Digamos, de que también nosotros tenemos normas específicas, por ejemplo, para atención de personas menores de edad o mujeres embarazadas, y también, digamos, dentro del seguro social, ¿verdad? Entonces, por eso también se acrecenta tal vez desde esa perspectiva, ¿verdad? Los números, ¿verdad? Pero más o menos de la última vez que escuché a uno de ellos exponer, andaba alrededor de los 8 millones de personas que tenía registrados, ¿verdad? Entonces, esa es una de las particularidades también del sistema de salud de nosotros, con todo lo bueno y lo malo que pudiéramos decir, ¿verdad? Pero que creería que poco a poco se ha ido consolidando un equipo con miras dentro de la caja, dentro de MINSA, dentro del INSS, ¿verdad? Que son tal vez las organizaciones más grandes, pero también dentro de las pequeñitas, ¿verdad? Digamos que también son del sistema de salud, con APDIS, digamos que ve la parte de personas con discapacidad, o IAFA, que ve las personas, digamos, con la parte de farmacodependencia o cuestiones de ese tipo, ¿verdad? Que todos hemos ido tratando de trabajar con una misma línea, ¿verdad? Y que permite tener esa estabilidad desde lo técnico, no desde lo político. Ujú. Perdón, nada más por la idiosincrasia que tenemos, ese número de registro con tanta tecnología se puede falsificar, se puede modificar con tanta tecnología y bueno, queda la inquietud de poderlo hacer porque como recién veía hace unas horas que está Estados Unidos poniendo cada vez el muro trampas para que no crucen a través de los ríos y mucha gente dice, no va a pasar nada, la gente va a seguir pasando y se las va a ingeniar para poder pasar para Estados Unidos, es lo que dicen en general. Pero no, felicidades de veras, felicidades porque tienen un programa extraordinario y la gobernanza que tienen es fabulosa, la interoperabilidad, la ciberseguridad, todo. Muchísimas felicidades, de veras. Gracias, gracias. Eh, Es, Edgar, es por favor. Ah, bueno, licenciada, termine. No, no, que en realidad eso uno no puede asegurar la seguridad al 100, al revés, Sí. o sea, tiene que Ujú. trabajar siempre desde la desconfianza que no tiene lo suficiente y creo que también en Costa Rica hemos tenido momentos muy duros en los últimos 3 años de ciberataques, que también yo creo que nos genera esa perspectiva de que nunca es suficiente. Y con la inteligencia artificial, la otra semana pueden traer a otra Wendy, igual que se vea igual y todo, pero hable otras cosas generadas por inteligencia artificial. Entonces, justamente también es de ahí donde las personas tenemos que generar esos conocimientos para tener ese ojo clínico, ¿verdad? Para ver, Sí, no, esto es falso, eso no, y generar también en las nuevas generaciones esa conciencia, ese análisis crítico para que puedan ver qué es real y qué no es real. así es, así es, así es.
Gracias, licenciada. Edgar, ya tiene otra pregunta, licenciada. Wendy, muchísimas gracias por tu regalo de hoy y felicitaciones por la estructuración mental y haber desarrollado esa magnífica presentación. Gracias. Wendy, para darle valor verdadero a lo que es la gobernanza de los datos personales, cuando yo he visto que se habla de estas cosas, veo que nunca se empieza definiendo lo que es una persona. Y al no definir ese personaje, yo siento dentro de mí como que no estamos transmitiendo todo lo que de verdad determina la importancia inmensa de eso donde tú estás trabajando. Yo en la escuela de medicina aprendí, porque así se me inculcó, que una persona es una entidad existente, no tangible e invisible, pero perceptible. Es decir, esta persona, este ser que tú estás viendo ahí en ese cuadrito en tu monitor, no soy yo, es mi cuerpo. Yo soy ese ser que está allá adentro, que tuvo un momento de ser concebido, una forma de haber nacido, que me atribuyo derechos, que tengo que asumir deberes, que tengo una sola manera de existir y un solo instante y manera de morir. Yo pienso que el día en que todos entendamos realmente la esencia filosófica de lo que significa decir persona, vamos a darle ese valor extraordinario a esa tarea de la cual tú nos viniste a hablar. Muchísimas gracias, Wendy. Felicitaciones de todo corazón. Edgar, tocaste un punto importante. Es que no nos vean como un número, sino como un ente o una entidad viviente que tiene razonamiento y pensamiento. Tocaste un punto súper importante cuando hablaste de la ética. Diga, licenciada, ¿qué le pareció eso? Porque la verdad No, que... no, en realidad es importante, ¿verdad? Porque a veces incluso yo les podría decir, o sea, es que no es cuidar el dato por el dato, Ujú. sino es la repercusión que tienen las personas. Las personas. Al menos en este momento no me acuerdo cuál es la autoridad que tiene una publicidad que dice, no fue un error administrativo. Esa brecha de seguridad ocasionó que yo tenga que cambiar mi número de teléfono, ocasionó que yo tenga que cambiarme de lugar de trabajo, ¿verdad? Porque tiene un impacto en las personas. E incluso metiendo otro tema en complejidad, ¿verdad? Lo que acaba de decir don Edgar, en algún momento hablando con alguien que trabaja con poblaciones indígenas, o sea, ellos se definen no en función de sí mismos, sino se definen en función de su comunidad, Sí, de de su los comunidad. conocimientos que tienen de sus ancestros, del agua, de la naturaleza, digamos, incluso hasta de cómo utilizan esa naturaleza para la parte de salud, ¿verdad? Porque es muy propio el tratamiento que le dan de acuerdo a su grupo, ¿verdad? Entonces, también es pensar que entre esas diferencias que tenemos, también hay que contemplarlos a todos desde esas diferencias para Sí, tener un respeto real de derechos fundamentales. así es. Así es. Johnny, a ver, que está otra pregunta, otra persona con la mano levantada. Johnny Paraco, ya puedes hablar, Johnny. Estás muteado ahorita. Ah, sí, perdón. Bueno, licenciada, muchas gracias. Me encantó su discurso y su entendimiento. Mi pregunta es esta. Mencionaste los datos de inteligencia artificial con pacientes con diabetes. Esa parte me interesaría mucho, la parte de cómo se inició el consentimiento informado con el paciente o si se autorizó únicamente para consultar su historial médico de sí mismo o se otorgó algo más global que analiza como estabas hablando de predict. De proyecto, Johnny. No, no, predecir Pues, predictivo, la diabetes. Predecir. sí. Es esa palabra, sí. Ok. Esa es mi primera pregunta. Ok, vamos a ver. En el caso del proyecto de inteligencia artificial, ese lo lleva a la Caja Costarricense del Seguro Social.
Digamos, hay dos perspectivas para verlo, ¿verdad? Uno es, digamos, de carácter general, ¿verdad? En el cual pueda generar una predicción, digamos, de carácter colectivo, ¿verdad? Para ciertos grupos. Y también hay, digamos, de análisis específico de la persona, ¿verdad? Para poder decirle a esa persona, digamos, en este momento tienen un plan piloto en una clínica específica dentro del área metropolitana, ¿verdad? Creo que la Clorito Picado. Entonces, ellos están haciendo un plan piloto donde hicieron el análisis de todas las personas que están que están dentro de esa clínica, ¿verdad? Digamos, que están adscritos a esa clínica y pueden generarlo. Parte de esto es, de lo del consentimiento, es que la ley del expediente único digital en salud, ¿verdad? Tiene ciertas cuestiones respecto a ese consentimiento, ¿verdad? Y en cuanto al tratamiento, ¿verdad? Entonces tiene una norma específica en el caso de nosotros para realizar, digamos, ese análisis de esa información. Muchas gracias. Eh, La segunda pregunta es sobre cómo la protección de habitantes están certificando el software en salud que cumple los estándares de protección de datos, manejar la información de los pacientes y si cuentan con una manera de certificar que sean oficiales, que están siguiendo las normas o si hay algo que se tiene que emitir para poder ser software de confianza. Ok, vamos a ver. En el caso de EDUS específico, ¿verdad? La caja por ley es el responsable de la herramienta como tal, ¿verdad? De darle todas las condiciones de seguridad físicas, administrativas, lógicas y demás. Y tiene una particularidad respecto a protección de datos personales. En Costa Rica todavía la ley tiene una modalidad de que ciertas bases de datos deben ser inscritas. Y entonces el hecho de que inscriban, o sea, se tiene de que ya se han revisado esas condiciones de seguridad y tienen los mínimos, ¿verdad? O los mínimos necesarios, ¿verdad? ujú. Entonces, en el caso de EDUS, la Contraloría General de la República creo que si la memoria no me falla, fue por ahí más o menos 2016, 2017, ¿verdad? Porque obligó a EDUS, a la Caja Costarricense del Seguro Social, ¿verdad? A inscribirlo, ¿verdad? Entonces, ellos no solo tienen, o sea, no solo, digamos, lo sometieron a una revisión a la agencia, ¿verdad? Sino que también tienen responsabilidades adicionales de actualización cada año, ¿verdad? Para asegurar eso. O sea, recordemos que seguridad al 100, ¿verdad? No, pero digamos, Ujú. siempre tenemos que buscar tener la actualización y la revisión de Todos los las años. políticas y medidas de seguridad justamente para estar preparados ante cualquier eventualidad. Sí. Ahora, con Johnny Paraco, que estaba con la mano levantada. Johnny, tienes la palabra para la licenciada. Muy buenos días, ¿me oyen? Sí, Sí, señor. sí. Ok, bueno, Wendy, te felicito. Realmente nos has paseado con una charla muy aquilatada y de mucho valor pedagógico. Pareciera de que nos has llevado a un manual de procedimientos y control de calidad. Excelsa tu presentación y muy buena, ¿no? Cuando nos habla de la gobernanza de la data. Y nos paseaste también y en el centro colocaste a las personas. Está allí muy grande, las personas, Ah, girando con 8 principios. El principio de la legalidad, el principio de la participación, de la rendición de cuentas, y culminas definitivamente con, yo diría que 5 principios más, que a nosotros los médicos nos obedece un código deontológico y un ujú. juramento hipocrático, con la empatía, la responsabilidad, la ética, la transparencia de estos principios. Realmente, como médicos, para nosotros es importante y es la llave, es la clave del sistema de salud eficiente, tomando el concepto de la gobernanza de la data. Y tiene muchos segmentos en la información clínica, en las decisiones médicas, en la calidad de atención, en la optimización de los Ujú. costos, en las regulaciones IPA,
en la facilitación de la investigación, el uso de los registros de las historias electrónicas clínicas, el compartir datos entre proveedores, coordinadores, monitoreando enfermedades crónicas, protección de la privacidad del paciente. Realmente es un privilegio y un lujo oírte, porque definitivamente tu charla invade y nos anuncia tomar en cuenta todos estos principios. Te felicito. Gracias, Johnny, gracias. Hay una pregunta más aquí, está en el chat, que es de Cindy, que dice, ¿qué datos puedo dar a una institución y que no son para fines de la salud? Vamos a ver, aquí tiene que ver mucho lo normativo y también el procedimiento que tengan interno, ¿verdad? Porque, digamos, pueden haber normas habilitantes específicas. Digamos, les voy a poner un ejemplo. En Costa Rica existe el CINIRUE, que es el Sistema Nacional de donde está centralizado todo lo que son beneficiarios. Entonces, hay habilitaciones que sí se generan, digamos, justamente para en beneficio de la persona, ¿verdad? Digamos, pero hay otras finalidades que tal vez no podrían estar autorizadas, ¿verdad? No sé, para ir a generarle un cobro a la persona, ¿verdad? Para ir a buscarlo porque no ha pagado la tarjeta de crédito, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Que son casos como muy comunes. Entonces, eso es parte, ¿verdad? De lo que tiene que estar claramente establecido, digamos. En el caso, digamos, de Costa Rica, digamos, lo que son datos de salud, solo únicamente, digamos, por una autorización judicial, por una autorización o porque haya alguna investigación específica, incluso en el Congreso, o sea, podría darse, digamos, bajo ciertas circunstancias. Pero también, digamos, se ha hecho muy común, ¿verdad? Y obviamente los datos todos tienen un valor de mercado, pero también tienen un valor para la generación de otro tipo de políticas. Entonces, sí hay que tener claro, ¿verdad? Que a veces no es necesario entregar toda la información, a veces para la generación de política pública, o sea, no necesito, yo cuando hago la presentación de protección de datos personales, las generalidades, tengo un cuadrito justamente para explicar eso, donde yo le pongo, vea, es que usted le ve la cara a Ana María, ¿verdad? Sabe el nombre, cuándo nació y que fue diagnosticada y cuándo de cáncer, incluso el ejemplo es de salud, ¿verdad? Pero para la generación de política pública, si usted va a generarlo por hallazgos o por una cuestión de estadística, lo que usted genere positivo o negativo en la política va a incidir en Ana María porque está en ese grupo de edad, en esa región, en todo, ¿verdad? Entonces, sí es importante, ¿verdad? También diferenciar no solo cuándo lo podemos compartir, sino también cómo podemos reutilizar esa información, pero sin revelar quién es y que obviamente tiene una riqueza grandísima para la investigación clínica. A la anonimización de datos, licenciada Wendy. A Para veces, eso es que se usa en investigación clínica. ajá, Se hacen pero datos sí, anónimos ajá, completamente y de esa forma se protege la privacidad de la persona. exacto. Lo que pasa es que sí es importante que a veces la anonimización no es suficiente. Sí, Porque, eso es digamos, cierto. sí, Eso es porque, cierto. por ejemplo, si yo, es más, le sigo con la misma narración de mis ejemplos de las presentaciones. O sea, si yo pongo mujer de tanta edad, de tal región, tuvo diagnóstico de cáncer, ¿verdad? Ujú. Entonces, pero yo me estoy refiriendo a las personas, digamos, de mi oficina y la única mujer de 25 años es Ana María, ¿verdad? La Evidentemente, de descubren. forma directa ya voy a La saber que es descubren. Ana María. Exacto. Sí, Y eso es entonces cierto. también eso es muy particular en cierto tipo de enfermedades o enfermedades raras, digamos. No sé si es el Ujú. término Sí, correcto, sí, ¿verdad? enfermedades raras. Enfermedades raras. Hay una denominación de enfermedades raras que son Raras, no entonces, comunes. evidentemente, o sea, hay una serie de complicaciones porque la muestra es muy pequeña. Entonces, también hay que Ujú. tener consideración en qué es lo que usted está investigando o qué es lo que usted está planeando, porque la anonimización no va a ser suficiente, porque indirecta o indirectamente, puede revelarlo o incluso puede generar algún tipo de estigma porque, Sí, digamos, pueden creer sí, que sí. solo cierto tipo de población padece X enfermedad, digamos, como pasa con el VIH, ¿verdad? Sí, Entonces, que también no es solo que sepan qué enfermedad tiene, sino que le sino genera que todo un revuelo a la persona, ¿verdad? A su alrededor. así es. Bueno, la última pregunta, porque ya estamos en cierre. Sí. Yo creo que Carmencita ya me está haciendo señas.
Ronald, por favor, estás muteado, Ronald. Y es la última pregunta por cuestiones Sí, de tiempo, ya no, estamos 11 y sí, 26. Yo gracias. tenía levantado la mano. ¿Quién más? ¿Quién más? Yo tenía levantada la mano, Ok, Osman. Igor. Bueno, solamente Ronald y Igor y ya terminamos. Ok. Bueno, voy entonces. Buenos días a todos, un gusto en saludarlos. A Wendy, un gusto. ¿verdad? Wendy ha sido una de mis maestras en estos temas de protección de datos allá por el año 2017, cuando me acerqué a la agencia. Y de ahí pues he venido cultivando muchos conocimientos en estos temas. No es una pregunta, sino pues quizás reconocer todo el esfuerzo que la Agencia de Protección de Datos a través de la licenciada Rivera han impregnado aquí en Costa Rica. Vean ustedes que tenemos una ley que casi va a ser quinceañera. El próximo año cumple sus 15 años y hoy en día pues ya hay una reforma integral, incluso en nuestra Asamblea Legislativa hay una modificación total. Pero lo que quiero mencionar es este esfuerzo que la Agencia de Protección de Datos ha venido haciendo en el país desde ese momento hasta la fecha. Y producto de esto es esta participación que aquí hay costarricenses que participan porque la campaña de divulgación que hace la protección de datos llega a todos los costarricenses del país a través de sus redes sociales para poder participar Excelente. en estos elementos. Doña Wendy, por ejemplo, ha venido con un esfuerzo grande desde la promulgación de la ley, haciendo campañas de sensibilización a los costarricenses, a todos los costarricenses que puedan participar, a todas las instituciones públicas, llevando este tema de alfabetización que ha tenido el país en estos temas, empoderando al titular de los datos para que ejerza ese control sobre sus datos personales, porque aún creemos en muchas instituciones, tanto públicas como privadas, que los datos son nuestros. Y eso es el peor error. Los datos son de las personas y aquí el doctor Arenas Páez me encantó esa definición que hizo porque realmente pasa esto. Siempre vemos al dato como algo muy abstracto y Sí, no identifica realmente a la persona. la persona. Y en esto, pues nosotros como institución de la Caja hicimos un gran esfuerzo desde que la ley surgió para inscribir la base de datos ante la agencia. Y aquí doña Wendy lo tiene muy claro, a razón de que fuimos una de las primeras instituciones públicas del sector salud que inscribimos nuestros protocolos, nuestras medidas de seguridad física, lógicas y administrativas, y que incluso doña Wendy nos recomendó hacer otros protocolos como la anonimización, pseudoanonimización, nos enseñó a que hay que hacer un protocolo de transferencia de datos entre las instituciones públicas porque hay que definir los sabores, porque podemos hoy hablar de interoperabilidad, que es el futuro, pero ¿qué pasa cuando una institución requiere un acceso a una consulta o un acceso a un registro? Entonces tenemos que ver todo desde un punto de vista, y aquí quiero reconocer, doña Wendy, todo tu esfuerzo que has hecho desde que has estado dentro de la agencia, y esto, como les dije anteriormente, se repercute. El sistema de salud de Costa Rica, ustedes lo conocen, es envidiable, tiene muchos años de estar fundado, pero también tenemos que ver qué hacen nuestros países hermanos. Argentina, por ejemplo, es un país de punta en estos elementos. Uruguay, Colombia, México. Entonces, yo siento que hay mucho conocimiento que nosotros podríamos aprovechar como hermanos que somos y creando una cultura igual como hace la Unión Europea con su Consejo Europeo. Entonces, yo creo que ¿por qué no podemos tener eso a nivel de América Latina? Creo que es el esfuerzo que Es ustedes, la gran interrogante, doctor Ronald, es la gran interrogante, ese es, ¿por qué no lo tenemos? ese Porque es el sabe que esfuerzo. falta mucho también de nosotros poner de eh, nuestra parte. Y eso es lo que estaba recalcando de lo que la necesidad hubiera hecho. Esa campaña de alfabetización tenemos que llevar al nivel básico. ¿Y cuál es el nivel básico? El que tiene, es el dueño de esos datos. Y de ahí creamos esta cultura. Hacer inteligencia artificial, Wendy ya lo acaba de decir, es un proceso muy fácil. Fácil en el sentido porque ya hay modelos creados, ya hay cultura en estos Sí, procesos, pero ¿dónde dejamos al ser humano? ¿Dónde lo dejamos? Y hoy en día, como usted ahora viene, la cantidad de bytes que se maneja a nivel internacional. O sea, tenemos una base de datos que ya nuestros sistemas informáticos no soportan. Tenemos sí, que ir cierto, migrando a la nube. Y, cierto, cierto. y al migrar nube significa derechos, no de trasladar un dato, sino que ahí estamos tratando a un ser humano. Como Sí, dijo el doctor Arenas, por eso me encantó mucho su definición. No es un dato por un dato, sino son seres humanos que estamos trasladando sobre esos interpersonal. datos. Y finalizo con mi participación con lo que la licenciada Wendy indicaba sobre la confianza.
El costarricense, el nicaragüense, el argentino, el uruguayo no puede perder la confianza de esos datos que se le están entregando a una institución pública. Porque si perdemos la confianza, nuestros datos ya no van a ser íntegros, no van a tener calidad y a la hora de tomar decisiones va a ser falseadas. Muchas gracias a ustedes también por el espacio que nos dan de poder participar y que tengan un excelente sábado y un lindo fin de semana. Muchas gracias por la... Muchas gracias, doctor Ronald, muchas gracias. Igor, terminamos contigo. Verás que, Gracias, perdón, gracias, Ya Osman, va, ya va. por darme la que Diga, oportunidad de licenciada. participar. anotación pequeña. Vieron que oír a don Ronald me recuerda cuando entró a la oficina en el 2017 que le habían encomendado una serie de cuestiones y que luego cuando salió nosotros decíamos, o sea, él sabrá en lo que se metió, ¿verdad? Y solo. Y luego, después del pasar de los años, ver que hay un equipo inmenso detrás de eso, o sea, eso también va generando la madurez de una institución respecto a un tema, pero también el compromiso de los funcionarios. Y ver también cómo a veces llega a una reunión que tal vez inicialmente llegaba uno como el bicho raro, ¿verdad? A hablar de datos y de estos temas, pero que ya luego las mismas personas interiorizan esa responsabilidad, esa precisión que también tienen que tomar en cuenta porque es una materia transversal. Y yo hay muchos de ellos que yo le digo, yo no sé ya para qué me invitan, ustedes lo tienen muy claro. Nosotros, o sea, hay una bendición incluso de médicos que en este momento que están estudiando especialidades en protección de datos personales. Y eso va a acrecentar justamente la perspectiva que ya no va a ser limitada a abogados y a TI, ¿verdad? Justamente porque es una materia muy específica. Era esa Totalmente cierto. intervención y en realidad a uno le gusta trabajar con la gente que le gusta hacer las cosas bien y creo que el sector salud, en el caso de Costa Rica, es un sector que se ha comprometido a hacer las cosas siguiendo derechos fundamentales. Así es, así es. Excelente, excelente comentario de licenciada Wendy. Igor, terminamos contigo. Última pregunta. Ok, gracias, Osman, gracias, doctora Wendy. El mundo va hacia la unidad, no hay otra salida. Y el Sí. sector salud es el terreno muy propicio para que esa unidad exista. En cuanto a la gobernanza, necesitamos de esa unidad. Sí. Existen actualmente varios bloques mundiales, como es la unidad europea, que es un solo país actualmente, y la unidad de los Estados Unidos de Norteamérica, que es otra unidad, que son dos bloques poblacionales muy fuertes. ¿Por qué no los latinoamericanos o los centroamericanos con los suramericanos formamos un bloque que permite esa unidad para la toma de decisiones? Y la toma de decisiones en función de gobernanza y de alfabetización, que van juntas. Y mi pregunta directa a la doctora es la siguiente, desde el punto de vista práctico. Me preocupa la gobernanza y la participación ciudadana. ¿Qué herramientas recomienda usted desde el punto de vista de herramientas digitales que permitan esta participación ciudadana del usuario o del paciente en esa gobernanza? En su experiencia, que es muy vasta, por favor, ¿cuál sería la herramienta digital que para usted, o las herramientas digitales que para usted puede ser utilizada, que facilite no solamente la alfabetización del usuario, que es muy importante, sino también su participación directa en esa gobernanza? Y por último, ¿qué cree usted? ¿Cómo vamos a resolver el problema nosotros, los latinoamericanos, en hacer un bloque único donde todas estas cosas se hablen en el mismo idioma y con las mismas directrices? Y gracias. Vamos a ver. Excelente, Igor, excelente. Ese mecanismo, ¿verdad? Digital hacia el habitante, no podemos verlo únicamente, digamos, desde la perspectiva de salud, ¿verdad? Tenemos que verlo de una cosa más global, porque también tenemos que reconocer que nuestros países tienen una brecha digital, ¿verdad? Entonces, no necesariamente en lo digital le vamos a llegar a la mayoría de la población. También tenemos que considerar las edades, ¿verdad? De esa población. Tenemos que considerar incluso el alcance del internet, digamos, la accesibilidad de los dispositivos, ¿verdad? Porque podemos
a nosotros, por ejemplo, en algunos proyectos, decimos, bueno, lo hacemos el consentimiento con firma digital y con eso se soluciona. Sí, pero ¿qué porcentaje de la población en este momento tiene firma digital? Entonces, en realidad no estamos generando una solución para la mayoría, sino para X grupo. Entonces, yo sí diría que esa parte hay que tener ese cuidado, ¿verdad? Con esa observación que no necesariamente si utilizamos solo mecanismos digitales, le vamos a llegar a la mayoría, ¿verdad? En el caso de nosotros, digamos, digamos, la opción, digamos, de internet y demás, o dispositivos, ¿verdad? Es bastante alta, ¿verdad? La penetración, digamos, del internet como tal. Y también está asociada, digamos, a electricidad y a un montón de otras cosas para poder cargar los dispositivos, ¿verdad? Que Claro. eso también tenemos que contemplarlo en el punto de vista país. Este, pero, digamos, lo que son redes sociales es relevante, ¿verdad? Digamos, cómo podemos generar infografías, cómo podemos generar webinars, cómo podemos generar cosas muy puntuales, pero también tomando en cuenta que hay diversas poblaciones, ¿verdad? Tal vez los de Facebook está dirigido a un público X, Instagram está dirigido a otro público, entonces también ver digamos, propuestas, ¿verdad? O planes de publicidad, ¿verdad? Que queramos hacer de divulgación, ¿verdad? También pensar muy bien cuál es la red o si lo lanzamos a todas, ¿verdad? Es importante, ¿verdad? El hecho, ¿verdad? De poder utilizar también la red adecuada. Y, digamos, los webinars y eso es importante, ¿verdad? Y sobre todo post pandemia, ¿verdad? Que ya como que nos acostumbramos un poquitito más, pero tampoco perder de vista que en los eventos presenciales porque el contacto con las personas, el poder que puedan ingresar otras personas, digamos, que tal vez en lo digital no les interesa o no les parece atractivo, ¿verdad? O incluso el incorporar como ponentes o como directores, moderadores de un panel a la población, también eso le resulta importante, veramos, a uno como autoridad para poder ver cuál es ese criterio, cuál es esa formación que tiene. Ujú. Este, y lo del modelo latinoamericano, bueno, eso qué le puedo decir, ¿verdad? Yo creería que nosotros tenemos que comprender también que nosotros, bueno, a excepciones evidentemente en la zona, no sé, México, Colombia, Argentina, digamos, ¿verdad? Son países amplios, pero la mayoría de nuestras economías son muy pequeñas. Entonces, pero sumadas, son bastante atractivas. Solo Centroamérica sumado, más o menos ahí andamos como Colombia, ¿verdad? Entonces, Ujú. a veces nos han dividido cuestiones históricas o cuestiones de diverso tipo, ¿verdad? Pero la tecnología, les vuelvo a repetir, la tecnología no tiene fronteras Ujú. y las fronteras, ¿verdad? Ideología. Son meramente geográficas. Entonces, los retos, pero también los desafíos, pero también lo que ganemos, ¿verdad? También no va a tener fronteras. Es cuestión de voluntad. Igual hace poco la señora ministra de Salud en la red centroamericana, ¿verdad? Justamente, o sea, lo que se busca es la estandarización de esa estrategia de salud digital para que empecemos a actuar como bloque, pero depende también de nosotros. Igual, bueno, República Dominicana generalmente está metido en ese bloque de Centroamérica y Caribe, pero el tener ese modelo latinoamericano sería bastante importante, pero tenemos que empezar a empujarlo desde los diversos sectores o sea, porque no es nada más de datos o no es nada más de salud o no es nada más de lo económico, ¿verdad? Sino que también es tener esa identidad de América Latina, pero no es sencillo, ¿verdad? Pero sí es importante, sobre todo en temas de desarrollo, de innovación, de creatividad y que trae un impacto económico evidentemente positivo para todos. Uf, Muchas gracias. excelente, excelente. Bueno, para finalizar, porque ya se nos llegó la hora. ¿Verdad? Muchas gracias, licenciada Wendy, en verdad, espectacular todo lo que nos ha contado, todo lo que hemos visto. Hay varias reflexiones aquí sobre la parte de lo que dijo Edgar, lo que acaba de decir Igor sobre la parte de Latinoamérica, que en verdad el sueño de muchos, vaya, yo tengo ese sueño, ese es un sueño para mí de hace muchos años, hacer un solo bloque de Latinoamérica en cuanto a la parte de salud digital, pero a ver, hay diferencias que todavía, hay diferencias, y tengo que decirlo, diferencias políticas que son lo que nos han separado.
porque tecnológica realmente no hay. De idiosincrasia como tal, le voy a decir algo. Yo conozco Latinoamérica desde la Patagonia hasta México. Nos parecemos demasiado. Los latinoamericanos nos parecemos demasiado. Entonces, no es por idiosincrasia, ni tampoco por la parte tecnológica. Es la parte política la que nos ha separado, lamentablemente. Y somos nosotros, los ciudadanos de cada país, los que deberíamos tomar la batuta y no dejar que los políticos sean los que la tomen. Ojo, esta es una opinión muy personal, ¿ok? Somos los ciudadanos los que tenemos que tomar la batuta. Y, obviamente, impulsar la ciudadanía, los cambios en la política. Que eso es lo que vamos a tener que hacer a la larga. Vamos a tener que hacerlo así. O sea, no dejar que la cosa venga de arriba hacia abajo, sino hacerla de abajo hacia arriba. Pero tiene que haber primero una alfabetización, tanto en la parte digital como en otros aspectos de la vida de Latinoamérica, como también de lo importante que es lograr tener una normativa para tener una gobernanza de datos que sea también global en Latinoamérica. Que eso es súper importante también. Es el punto clave de la conferencia de hoy. Ojo para todos, fíjense que la parte educativa de RISAC la estamos llevando es a ese nivel. Estamos logrando y estamos creando una base de conocimientos que es global para Latinoamérica y para España, que es parte integral de nosotros también. Digamos que ella es la madre patria, porque de ahí es que sabemos todos nosotros español. Pero España está integrada a Europa y nosotros podemos tomar mucho de eso que han hecho en Europa y más lo que hagamos nosotros en Latinoamérica para tener nuestra propia normativa legal, que es lo que todavía yo sigo viendo que no existe, una normativa que sea global para Latinoamérica. Existen iniciativas en cada uno de nuestros países, sí, y muy buenas, pero la idea es englobarlas todas en una sola norma que nos rija y poder usarla precisamente para beneficio de nuestras poblaciones, como lo dijo usted y como lo dijo Edgar, la persona, para cada individuo de nuestra Latinoamérica y España. Eso es Osma, lo más importante. ¿tú no crees que la Organización Panamericana de la Salud debería No, tomar rienda en el asunto? no porque es política. Y todo lo que Pero, implica pero, política que no se integre. El problema, Igor, como lo veo y como lo vemos muchos incluso, es que la política no nos está integrando. Ese es el problema. Tenemos que buscar los ciudadanos integrarnos y no esperar a sí, que la política lo haga porque la política se tarda. Mira, en ciencia y tecnología, y esto es muy ciencia y tecnología, en ciencia y tecnología nosotros vamos a casi una generación de ventaja sobre la política, a casi una generación de ventaja, y esto no lo digo yo, estos son estudios que ya se han hecho. O sea, mientras la tecnología avanza, la política se retrasa. No podemos esperar a la política porque nos van a seguir retrasando. Tenemos que tomar la iniciativa como individuos, como ciudadanos, como expertos y especialistas en estas áreas, y como ciudadanos impulsar las políticas nosotros, pero de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. sí. Tenemos que Entonces, primero tú alfabetizarnos, tienes razón, pero la viabilidad de este anhelo que todos tenemos necesita encauzarlo a través de un instrumento. pero tenemos que crearlo, Lamentablemente, Igor. lamentablemente el instrumento existe, pero está mal usado. No Porque funciona. la Organización Panamericana de la Salud, cuando se originó, era para la gente, no para los políticos. Lamentablemente los políticos se la cogieron. Bueno, ahí es donde Entonces, vamos. ¿y Tenemos un problema de base. por qué no recuperarla? Porque ya la estructura Bueno, ahí existe. depende también de nosotros, como Por eso, ciudadanos. Ahí la depende por lo estructura, menos de la licenciada Wendy, claro, desde su parte de gobernanza, claro, hacer empuje. claro, Y yo creo que lo está haciendo, de hecho. sí, Que desde RISAC, como RISAC, también podemos hacer ese empuje. Y desde cada claro. organización que trabaja Hacer y trabaja peso, salud, hacer peso. hacer peso para que se cambien esas estructuras y lograr que la OPS funcione Que realmente como cumpla un su ente objetivo, integrador, que lo cumpla, que lo el cumpla. objetivo. Pero tenemos que trabajar Pero mucho no en eso, Igor. destruirla, no destruirla, porque comenzar de cero es más difícil. Si Yo la no creo en estructura, destruirla, pero sí hay que cambiarla. Definitivamente hay que cambiarla, cambiarla. exactamente, pero para cambiarla hay que hacer peso. Sí. Pero Ahí estamos tenemos que nosotros. hacer peso, tenemos que hacer peso desde adentro, no desde afuera. Desde abajo Desde hacia arriba. abajo, pues, desde abajo. Hacia arriba. Pero Y si no, metido en la estructura.
Yo tengo mis recelos de eso, pero creo que sí habría que hacerlo así. Licenciada, ¿qué opina usted de eso? Hablando de todo, que ella está metida dentro de gobernanza. Ella puede saber un Claro, poco más de esto. Vamos a ver, yo lo que les diría es que, o sea, cada uno de nosotros puede aportar más de lo que cree, ¿verdad? Porque Eso es cierto. el impacto que uno haga en el metro cuadrado de uno, o sea, todos tenemos un rol y un conocimiento diferente, y el trabajar en ese metro cuadrado es como un rompecabezas, ¿verdad? En algún momento se va a terminar de armar, pero el asunto es ir a la acción, o sea, no simplemente con tener el conocimiento o yo sé cómo se hace o yo sé la normativa, sino que Exacto. evidentemente tenemos que cumplir la norma, pero también activar, ¿verdad? Esa parte de generar, de generar acciones, ¿verdad? O sea, dirigidas en beneficio de todos, de forma responsable, ¿verdad? De forma todo, pero generar acción, ¿verdad? Porque muchas veces nos quedamos esperando que alguien más lo haga o que alguien más opine o que alguien más, sino, pero yo desde los pocos recursos que tengo, yo puedo colaborar a generar un cambio. O sea, yo al menos esa es mi filosofía, ¿verdad? Totalmente, totalmente de acuerdo con usted, Uno licenciada. no puede llegar Totalmente. del 0 al 100 en un solo paso, pero sí Sí, puede ir pasito a pasito en el camino que se requiere para generar ese cambio. eso es cierto, Queremos, totalmente cierto. queremos a Wendy con nosotros. Bueno, los invitamos a formar parte de RISAP, ciertamente. Queremos que sean parte de la red porque con la red lo que queremos también es hacer esos cambios, licenciada. Invitamos a toda la gente de Costa Rica, que tenemos bastante gente de Costa Rica hoy, eso me encanta, Bueno, que se unan a nuestra red, que podamos hacer crecer el sentimiento y la voluntad, porque, por cierto, me gustó mucho lo que escribió Johnny ahí, necesitamos voluntad ciudadana, pero para crear la voluntad ciudadana necesitamos estos grupos de interés en que crezca el conocimiento y hacer una alfabetización digital, no solamente digital, es una alfabetización también en el sentido personal incluso, de que querer es poder, pero también tenemos que actuar. Usted también lo dijo muy claro. Acciones hablan por sí solas. Como dice el viejo dicho, obras son amores. amores, y no, buenas Obras después. son amores. Y ese sentimiento cristiano, muy cristiano, entre paréntesis, es totalmente válido y cierto para todo. Si no hacemos, realmente no estamos aportando tampoco nada. Y estos son aportes. Lo que usted acaba de hacer es un aporte súper importante porque nos concientiza de qué hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. En verdad, extraordinaria la conferencia de hoy. Muchas gracias, licenciada. La vamos a invitar para otra, entre paréntesis. Perfecto, La estamos a vamos a la invitar orden. para otra. Perfecto. Porque queremos hablar de la parte ética legal. Y creo que esa parte ética legal usted la tocó muy bien. Ya la hemos tocado varias veces, pero creo que la parte ética legal debemos ahondar en ella para esta alfabetización digital que tenemos que hacer. Bueno, muchas Bueno, gracias a todos. Feliz fin de semana para todos y gracias, encantado de volverlos a tener en Sábados de Conocimiento. gracias, gracias, gracias. hasta Hasta luego, gracias luego. por la Hasta invitación. luego. Hasta Chao. luego. Luego, Hasta luego. chao. Oh. Claudia. Se me hizo el ratón.